Amigos, ha sucedido algo increíble. ¿Es posible que esto sea realmente un almuerzo en una escuela primaria pública? Amin, un estudiante de medicina originario de Kenia, se quedó sin palabras ante la escena que presenció en una escuela primaria de la Ciudad de México. Un grupo de 15 brillantes estudiantes africanos, que crecieron en regiones asoladas por la pobreza y la desnutrición, se vieron obligados a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a los efectos de un huracán mientras regresaban a casa desde una conferencia educativa en Singapur. ¿Sabían ustedes esto? El hecho de que estos talentosos estudiantes de Kenia, provenientes de zonas empobrecidas, pero que estudian en la universidad gracias a becas, rompieran a llorar todos juntos en apenas 5 minutos tras ver el programa de almuerzos escolares de México. Desde el asombro que comenzó en el aeropuerto, pasando por el sistema milagroso que presenciaron en la escuela, hasta la actitud de los propios niños. ¿Por qué no existe un sistema así en mi país? Esta única frase de Sara, una estudiante de pedagogía de 22 años, sacudió a toda Kenia. ¿Qué fue exactamente lo que vieron en el sistema de almuerzos escolares mexicano? ¿Por qué ellos, que habían sufrido la desnutrición durante toda su infancia, se conmovieron hasta tal punto? A partir de ahora, escuchen el vívido testimonio de Mateo Rojas, el intérprete de una organización internacional de apoyo a la educación que los acompañó en cada momento de esta experiencia. Antes de comenzar, si le dan me gusta a este video y se suscriben al canal, nos darán una fuerza inmensa para seguir compartiendo las maravillosas historias de México. Hola, soy Mateo Rojas y he trabajado como intérprete en el campo del apoyo a la educación internacional durante los últimos 12 años. He estado involucrado en programas de apoyo a estudiantes de diversas naciones africanas y he conocido a muchos jóvenes excepcionales, pero lo que viví en octubre del año pasado permanece como el recuerdo más impactante de toda mi vida. Ese día estaba a cargo de la interpretación para un grupo de 15 estudiantes kenianos en una conferencia internacional de educación en Singapur. Todos eran jóvenes de entre 18 y 22 años, que a pesar de provenir de regiones de extrema pobreza, habían obtenido becas por sus excelentes calificaciones para estudiar en facultades de medicina y pedagogía. El grupo estaba liderado por Amin, un estudiante de medicina de 22 años, y lo conformaban jóvenes brillantes como Sara, de la Facultad de Pedagogía, Fátima, que estudiaba nutrición, Daniel, especializado en salud pública, y Grace, que soñaba con ser maestra. Todos compartían un fuerte deseo de contribuir al desarrollo de su país en el futuro. Muchos de ellos habían pasado por experiencias muy duras en su infancia, con días en los que solo podían hacer una comida. Aunque lograban asistir a la escuela, era normal recibir clases con el estómago vacío, lo que les impedía concentrarse y progresar en sus estudios como deseaban. Aún así, su inquebrantable anhelo por la educación y un esfuerzo extraordinario les permitieron ganar becas y obtener la oportunidad de estudiar en la universidad. En la conferencia, presentaron ponencias sobre los sistemas educativos de sus respectivos países y debatieron con fervor sobre la importancia de los almuerzos escolares. En Kenia, el sistema de comedores escolares aún no está bien desarrollado y debido a la falta de presupuesto gubernamental, la realidad es que muchos niños asisten a clases sufriendo de desnutrición. Los estudiantes, que habían vivido este problema en carne propia, buscaban desesperadamente una solución, explorando diversas propuestas de mejora. Amin, como estudiante de medicina, presentó con datos científicos el grave impacto que la desnutrición tiene en el desarrollo cerebral de los niños. Sara, desde una perspectiva pedagógica, demostró con estadísticas cómo el hambre reduce drásticamente la eficiencia del aprendizaje. Fátima, utilizando sus conocimientos en nutrición, investigaba métodos para mejorar el equilibrio nutricional, incluso con presupuestos limitados. Tenían previsto volar de Singapur a Kenia, pero el día de la partida, un enorme huracán que se había formado en el Caribe se desplazaba hacia el norte, bloqueando su ruta de vuelo. Era un huracán de categoría 5, con vientos de más de 250 km por hora, uno de los más potentes jamás registrados, lo que hacía extremadamente peligroso el vuelo para cualquier avión comercial. La aeronave ya se encontraba sobre el Océano Pacífico, pero se determinó que continuar era demasiado arriesgado, por lo que se decidió realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto más seguro y mejor equipado de la región, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Cuando escucharon el anuncio del capitán, los estudiantes se mostraron desconcertados. Lo poco que sabían de México era por sus telenovelas.
su gastronomía reconocida mundialmente y su rica historia prehispánica. Desde África lo percibían como un país lejano en Latinoamérica, sin sentir una conexión particular. Varios de ellos expresaron una seria preocupación. ¿Cómo se cubrirían los costos de cambio de los boletos aéreos por esta estancia no planificada? ¿Quién pagaría el hotel? Y, sobre todo, ¿se hablaría inglés allí? Para estudiantes que vivían de una beca, cualquier gasto inesperado podría ser una carga enorme. Daniel, que incluso enviaba dinero a su familia, estaba realmente preocupado, ya que no tenía margen para gastos adicionales. Esa tarde, recibí una llamada urgente. Era de la Organización de Apoyo a la Educación Internacional, informándome de que había surgido una estancia imprevista en México y solicitaban mis servicios como intérprete y guía de emergencia. La aerolínea había pedido que se les diera un apoyo completo para que los estudiantes pudieran tener una estancia tranquila. Me apresuré a ir al aeropuerto para recibirlos. Mientras esperaba en la sala de llegadas, me sentía un poco inquieto. Era evidente que el cambio repentino de planes les causaría inconvenientes y temía que se llevaran una mala primera impresión de México. No sabía qué prejuicios podrían tener los estudiantes africanos sobre nuestro país y no estaba seguro de cómo debía tratarlos. Sin embargo, cuando las puertas automáticas se abrieron y vi salir a los estudiantes, sus expresiones eran diferentes a lo que esperaba. En lugar de frustración o confusión, sus rostros estaban llenos de asombro y curiosidad. Parecían niños que habían entrado por error en una ciudad del futuro, con los ojos bien abiertos. El primero en salir, Amin, me vio y exclamó: «Este aeropuerto es absolutamente increíble, es incomparable al de Nairobi, es tan moderno y limpio, parece un hospital, es higiénico y al mismo tiempo es hermoso, como una gigantesca obra de arte». Mientras los guiaba, les pregunté con cautela qué era lo que tanto les sorprendía. Lo primero que mencionaron fue el sistema de control migratorio automatizado. En Kenia, es normal hacer fila durante 2 o 3 horas para el control de pasaportes, y la actitud de los oficiales no siempre es amable. Pero aquí, el proceso se completó en cuestión de minutos usando una máquina. La interfaz multilingüe era perfecta, y las instrucciones en inglés eran, según ellos, más claras que en el aeropuerto de su propio país. Sara estaba especialmente conmovida. Las explicaciones en la pantalla parecían hechas especialmente para nosotros. Dónde mirar, qué hacer, qué pasaría a continuación. Todo era claro y amable. Más allá de la facilidad de uso del sistema, les había conmovido la profunda consideración hacia los extranjeros. El proceso de recogida de equipaje también les provocó exclamaciones de asombro. El funcionamiento silencioso y fluido de la cinta transportadora, la información en tiempo real sobre la ubicación del equipaje en las enormes pantallas y, sobre todo, el hecho de que las maletas de los 15 aparecieran correctamente en menos de 10 minutos los dejó maravillados. Fátima estaba al borde de las lágrimas. En el aeropuerto de Kenia, esperar 1 hora por el equipaje es lo normal. A veces se pierde y tenemos que esperar días, pero aquí es como si fuera magia. Todas nuestras maletas salieron de forma precisa y en un tiempo récord, dijo emocionada. Otro detalle que les impresionó fue no tener que preocuparse por si su equipaje estaba dañado. En Kenia, el trato brusco de las maletas es común y no es raro que lleguen rotas, pero aquí era evidente que todo el equipaje se manejaba con sumo cuidado. La actitud del personal del aeropuerto también los conmovió profundamente. A pesar de la llegada inesperada de un grupo de 15 estudiantes extranjeros, el personal no mostró ningún signo de pánico y les explicó la situación en un inglés fluido. Y no fue solo un trato profesional y distante. Percibieron la ansiedad de los estudiantes y les dieron una cálida bienvenida. En un mostrador de información especial, les proporcionaron sistemáticamente toda la información necesaria para su estancia en México: el estado de la reserva del hotel, opciones de transporte, la ubicación de las casas de cambio, números de contacto de emergencia. Incluso se tomaron la molestia de preguntar por las especialidades de cada estudiante e investigar la posibilidad de visitar instituciones educativas relacionadas. Grace, asombrada, me dijo: «Parece como si hubieran preparado todo esto para nosotros de antemano, pero nadie sabía que vendríamos hasta hace unas horas. ¿Cómo es posible que puedan responder de una manera tan perfecta?». Su pregunta era muy acertada. Era un episodio que demostraba la alta calidad del servicio y la calidez humana en México.
Lo que más les llegó al corazón fue cuando un miembro del personal notó que uno de los estudiantes parecía agotado por el largo vuelo y de inmediato le ofreció una silla de ruedas y lo guió a un área de descanso. Daniel se había sentido mal durante el vuelo, pero antes de que pudiera pedir ayuda, el empleado se dio cuenta y le preguntó amablemente: «¿Se le ve cansado? ¿Le gustaría descansar un poco?». Este pequeño gesto de consideración conmovió profundamente a los demás estudiantes. Amin lo describió así: «La empatía humana está integrada de forma natural en el sistema». El hecho de que la eficiencia y la calidez pudieran coexistir los dejó impactados. Las instalaciones del aeropuerto también fueron una fuente continua de sorpresas. La limpieza de los baños, por supuesto, pero también la velocidad del Wi-Fi gratuito, la abundancia de estaciones de carga y la comodidad de las áreas de descanso. Todo estaba diseñado pensando en el usuario. Expresaron una profunda gratitud cuando, al enterarse de que algunos eran musulmanes, el personal les indicó amablemente la ubicación de una sala de oración. El tamaño y la variedad de las tiendas libres de impuestos también los dejaron boquiabiertos. Era incomparable con las pequeñas tiendas de los aeropuertos africanos. Se sorprendieron al ver que estaban representadas las principales marcas de lujo de todo el mundo. Pero lo que les impresionó aún más fue el trato amable de los empleados. A pesar de ser estudiantes extranjeros, en ningún momento los trataron con condescendencia. Al contrario, les explicaron los productos con suma amabilidad. Las sorpresas continuaron en el trayecto hacia el transporte del aeropuerto. Al principio, quedaron abrumados por la longitud de las escaleras eléctricas que descendían a las profundidades, pero luego se maravillaron de la calidad de las instalaciones. Tanto las escaleras eléctricas como las bandas transportadoras parecían nuevas, mantenidas a la perfección, y las medidas de seguridad eran impecables. La claridad de la señalización también impresionó a los estudiantes. Aunque no entendían español, los mapas de ruta codificados por colores y las indicaciones en inglés les permitieron comprender que podrían llegar a su destino sin perderse. Además, se mostraban fotos de edificios y lugares de interés característicos de cada estación, demostrando una consideración exhaustiva hacia los visitantes extranjeros. Sara, que tenía interés en la arquitectura, se fijó especialmente en la estructura de la estación. A pesar de ser una estructura subterránea tan compleja, no se siente opresiva en absoluto. El uso de la iluminación, el diseño del espacio, la circulación del aire, todo está calculado a la perfección, dijo con admiración. Los demás estudiantes también se sorprendieron del ambiente confortable que les hacía olvidar que estaban bajo tierra. Al subir al metrobús, llegó el último impacto en el aeropuerto. El autobús llegó a la estación exactamente a la hora programada, sin un minuto de retraso. En Kenia, los retrasos en el transporte público son el pan de cada día, y que algo llegue a tiempo es la excepción, por lo que esta puntualidad los dejó con los ojos como platos. Al entrar al vehículo, se sorprendieron una vez más por su limpieza y comodidad. Los asientos eran anchos y estaban impecables, no había ni un solo papel en el suelo y las ventanas estaban transparentes. Lo que más les asombró fue que, a pesar de haber tantos pasajeros, el interior era increíblemente silencioso. Nadie hablaba en voz alta, ni escuchaba música a todo volumen. Daniel, que estudia salud pública, se fijó especialmente en la limpieza. Podría ser incluso más limpio que un hospital, comentó seriamente. El aire del interior era fresco, y era evidente que el sistema de ventilación funcionaba a la perfección. También quedaron impresionados por la cantidad de información que se mostraba en las pantallas del interior. No solo se anunciaba la siguiente parada, sino también información sobre transbordos, el pronóstico del tiempo, noticias e incluso recomendaciones turísticas. La calidad y cantidad de la información actualizada en tiempo real los abrumó. Con solo 3 horas de experiencia, desde el aeropuerto hasta el transporte público, la percepción que estos estudiantes tenían de México cambió por completo. La ansiedad y la preocupación que mostraban antes de llegar habían desaparecido, y en sus rostros se veía una emoción genuina por su estancia en el país. Amin, con el pecho henchido de expectación, dijo: «Solo hemos visto el aeropuerto y el metrobús, pero ya se puede percibir el alto nivel de este país. Estoy seguro de que viviremos una experiencia maravillosa». Llegamos al hotel en el centro de la Ciudad de México pasadas las 10 de la noche. Mientras observaban el vibrante paisaje nocturno desde la ventana del vehículo, los estudiantes no dejaban de expresar su asombro.
La escala de la ciudad vista desde las autopistas elevadas, los rascacielos ordenadamente alineados y sobre todo la atmósfera luminosa y aparentemente segura de la ciudad, incluso de noche, los dejó sin aliento. Durante el proceso de check-in, vivieron otra experiencia memorable. El personal de recepción no solo los atendió en un inglés fluido, sino que comprendió al instante su grupo de edad, su contexto cultural e incluso sus necesidades religiosas, ofreciéndoles los servicios más adecuados. Para los estudiantes musulmanes, les proporcionaron información detallada sobre restaurantes que ofrecían comida halal. Incluso investigaron la ubicación de la mezquita más cercana y los horarios de oración, y les prepararon un mapa hecho a mano. También les prepararon habitaciones tranquilas para la oración del amanecer y les indicaron con precisión la dirección de la Meca. Lo más impresionante fue el servicio de conserjería. Comprendiendo perfectamente su situación especial de haber llegado a México de improviso, escucharon con atención las especialidades de cada estudiante y de inmediato les propusieron un programa de visitas óptimo. Para los de medicina, una visita a un hospital; para los de pedagogía, una visita a una escuela; y para la estudiante de nutrición, una visita a un centro de comedores escolares. Un plan a la medida de los intereses y la especialización de cada uno. Fátima, conmovida, rompió a llorar. No puedo creer que alguien que no sabe nada de nosotros se preocupe tanto y piense en nuestro bienestar. Nos tratan como si fuéramos de la familia, dijo. Los demás estudiantes también se sintieron profundamente conmovidos por el espíritu de hospitalidad mexicano. A la mañana siguiente, comenzó su auténtica experiencia mexicana. En el comedor del desayuno les esperaba una nueva sorpresa. Había una abundante variedad de opciones: comida mexicana, continental e incluso un menú especial halal. El equilibrio nutricional estaba perfectamente cuidado. Sobre todo, los estudiantes sintieron un profundo respeto al ver las expresiones serias y el trabajo meticuloso del personal que preparaba el desayuno. Les propuse a los estudiantes que utilizáramos el metro. Al principio, se mostraron reacios. En Kenia, usar el transporte público presenta grandes desafíos de seguridad. El riesgo de carteristas y robos es constante y se requiere mucha precaución, especialmente para los extranjeros. Además, las condiciones de higiene en los vehículos dejan mucho que desear y no son nada cómodas. Sin embargo, les expliqué que experimentar directamente el sistema de transporte público de México les permitiría comprender la verdadera esencia del país. Les dije que la eficiencia, la seguridad, la limpieza y el alto nivel de civismo de sus ciudadanos se manifiestan plenamente en el transporte público. Desde el momento en que entraron en la estación del metro, las expresiones de los estudiantes comenzaron a cambiar. Primero, se sorprendieron por la precisión de los torniquetes automáticos en la entrada. Quedaron impresionados por un sistema que reaccionaba instantáneamente al tocar una tarjeta y calculaba con exactitud la tarifa de cada persona. La limpieza del interior de la estación los dejó sin palabras. El suelo brillaba, no había ni un solo grafiti en las paredes y la iluminación era brillante y agradable. El aire era tan fresco que les hacía olvidar que estaban bajo tierra. Sara lo describió como tan hermoso como un museo. La exhaustiva señalización también los conmovió. No solo estaba en español e inglés, sino que los mapas de las líneas codificados por colores, la información sobre las instalaciones de la estación e incluso los principales edificios en la superficie se mostraban con todo detalle. Los estudiantes expresaron su profunda gratitud por la consideración mostrada hacia los extranjeros que visitaban por primera vez, lo que hacía imposible perderse. La abundancia de elevadores y escaleras eléctricas también los sorprendió. El diseño de accesibilidad universal era total, garantizando que todos, desde personas en silla de ruedas y ancianos hasta aquellos con equipaje pesado, pudieran usar las instalaciones cómodamente. Daniel, desde su perspectiva de salud pública, comentó con conmovisión: esto es una prueba de que toda la sociedad tiene un corazón que se preocupa por los más vulnerables. Mientras esperaban el tren en el andén, los estudiantes observaron el comportamiento de la gente. Era la hora pico de la mañana y había mucha gente, pero todos formaban una fila de manera natural. Sin empujones ni intentos de colarse, esperaban el tren de forma ordenada. Amin se sintió profundamente conmovido al ver cómo la gente se alineaba perfectamente en dos filas siguiendo las marcas pintadas en el suelo. Nadie los está obligando, pero todos siguen las reglas voluntariamente. Esto es una verdadera sociedad civilizada, comentó. Cuando llegó el tren, presenciaron una escena aún más conmovedora.
Antes de que se abrieran las puertas, la gente ya se había dividido naturalmente a ambos lados, dejando un espacio claro para los pasajeros que bajaban. Después de que todos los que descendían salieron, la gente subió de manera ordenada pero eficiente. Era como ver una hermosa coreografía. Sara, con los ojos llenos de lágrimas, dijo: «No puedo creer que exista una sociedad donde la consideración por los demás esté tan arraigada de forma natural. Para mí, que estudio pedagogía, no hay mejor ejemplo de una educación humana exitosa». Al entrar al vagón, se sorprendieron de nuevo por su limpieza y silencio. No había ni una mancha en los asientos y el suelo estaba perfectamente limpio. No se veía ningún grafiti ni instalaciones dañadas. Lo que más les impresionó fue que, a pesar de la gran cantidad de pasajeros, el vagón estaba tan silencioso como una biblioteca. Muchos pasajeros estaban leyendo. La imagen de personas de todas las edades leyendo con seriedad libros de todo tipo, desde negocios hasta textos académicos, causó una profunda impresión en los estudiantes. Fátima, conmovida, dijo: «Incluso aprovechan el tiempo de viaje para su desarrollo personal. Este alto nivel de dedicación al aprendizaje es lo que sostiene el desarrollo de un país». También había muchos pasajeros usando sus teléfonos inteligentes, pero ni uno solo tenía el sonido activado. Ya sea que estuvieran jugando o viendo videos, todos usaban audífonos. Los estudiantes quedaron maravillados de lo arraigada que estaba la conciencia de no molestar a los demás. El momento más conmovedor fue cuando una mujer embarazada subió en la siguiente estación. Aunque su embarazo no era muy evidente, varias personas se levantaron de inmediato para cederle el asiento. Eran de diferentes edades y géneros, pero todos mostraron su amabilidad de forma natural. Lo que más les impresionó fue ver a un estudiante de preparatoria ceder su asiento. A pesar de que seguramente estaba cansado por sus estudios, se levantó con una sonrisa y dijo: «Adelante», cediendo su lugar. La sinceridad de ese gesto conmovió profundamente a los estudiantes. Se notaba que no era un acto forzado, sino una acción que nacía de una bondad genuina. Poco después, subió una persona mayor con un bastón. Esta vez, un oficinista de mediana edad le cedió el asiento al instante y otro pasajero se ofreció a ayudarle con sus bolsas. Los estudiantes se quedaron sin palabras al darse cuenta de que estas escenas no eran algo excepcional, sino que ocurrían de forma cotidiana. Amin, con lágrimas en los ojos, me dijo: «En mis 22 años de vida es la primera vez que veo una sociedad tan hermosa. Existe una cultura en la que la gente se preocupa por los demás de forma natural. Esta es la verdadera riqueza, ¿no es así?». Los demás estudiantes asintieron profundamente y algunos tuvieron que contener la voz, emocionados. Llegamos a nuestro destino, una escuela primaria. Era una escuela pública común y corriente en la Ciudad de México, la escuela primaria Benito Juárez. Pero desde el momento en que cruzaron la puerta, para los estudiantes fue una sucesión de sorpresas. Primero, quedaron cautivados por la belleza y la limpieza del edificio escolar. El edificio no era nuevo, pero estaba impecablemente mantenido y tenía una dignidad casi museística. En la entrada principal se exhibían con esmero los trabajos de los niños. Desde caligrafía hasta manualidades, cada pieza estaba cuidadosamente expuesta, transmitiendo una filosofía educativa que valora la creatividad de los niños. Los pasillos y las aulas estaban perfectamente ordenados, creando un ambiente de aprendizaje ideal. El director de la escuela y la maestra Sofía, la nutrióloga, nos dieron una cálida bienvenida. A pesar de nuestra solicitud de visita de última hora, nos aceptaron amablemente y se ofrecieron a explicarnos en detalle el sistema de comedor escolar. Las palabras del director: «En la educación no hay fronteras. Es un honor para nosotros que estudiantes tan brillantes de África puedan conocer la educación de México». Conmovieron profundamente a los estudiantes. Primero, nos permitieron visitar la cocina del comedor. Antes de entrar, todos tuvimos que ponernos batas, gorros y cubrebocas, y lavarnos y desinfectarnos las manos a fondo. Este riguroso control de higiene dejó a los estudiantes impresionados desde el principio. Al entrar en la cocina, los estudiantes se quedaron sin palabras. Su limpieza y el nivel de sus instalaciones eran muy superiores a los del restaurante o el hospital más lujoso de Kenia. Las mesas de trabajo de acero inoxidable brillaban, y tanto el suelo como las paredes estaban impecablemente limpios. El lugar contaba con un sistema de purificación de aire, creando un ambiente casi estéril. Los cocineros, todos vestidos con uniformes blancos impecables, llevaban gorros y cubrebocas perfectamente ajustados. Prestaban la máxima atención para que no se escapara ni un solo cabello y cambiaban sus guantes con frecuencia.
En cada uno de sus movimientos se podía sentir su amor y responsabilidad por los alimentos. El sistema de gestión de los ingredientes también asombró a los estudiantes. Las verduras estaban clasificadas por su lugar de origen y se llevaba un registro de los pesticidas utilizados. La carne se mantenía bajo un estricto control de temperatura, con refrigeradores monitoreados al grado más cercano. La revisión de las fechas de caducidad era rigurosa y cualquier ingrediente que generara la más mínima duda era descartado. Fátima, como estudiante de nutrición, hizo preguntas muy detalladas. Quedó maravillada cuando el jefe de cocina le explicó pacientemente el sistema de cálculo nutricional de los alimentos. Usando una computadora, calculaban con precisión todos los nutrientes de cada ración para diseñar comidas que garantizaran un aporte equilibrado para el crecimiento de los niños. Con el almuerzo, los niños cubren un tercio de sus calorías diarias necesarias, la mitad de las proteínas y la mitad del calcio. Las vitaminas también se distribuyen en proporciones adecuadas, le explicó. Fátima no podía creerlo. Es increíble que se proporcione una comida tan científicamente calculada a todos los niños todos los días. La maestra Sofía, la nutrióloga, continuó explicando y los estudiantes no salían de su asombro. El menú diario del comedor es diseñado científicamente por nutriólogos, teniendo en cuenta las etapas de crecimiento de los niños. Además, se utilizan ingredientes de temporada para enseñarles sobre los sabores de cada estación, incorporando un efecto de educación alimentaria. El costo por comida era de aproximadamente 50 pesos, pero incluía un plato principal, guarnición, tortillas, agua de sabor natural y un postre de temporada. La eficiencia de este presupuesto dejó a los estudiantes sin palabras. En Kenia, preparar una comida de contenido similar costaría al menos el doble. Lo que los sorprendió aún más fue el menú individualizado para niños con alergias. Se preparaban diariamente menús especiales que evitaban 27 alérgenos comunes como huevo, lácteos, mariscos, cacahuates, etc. Para cada niño con alergia, la nutrióloga creaba un menú personalizado y los cocineros lo preparaban con el máximo cuidado. La maestra Sofía nos mostró un mojarto para un niño con alergia. Tanto en apariencia como en sabor, estaba diseñado para ser indistinguible del almuerzo normal, asegurando que los niños con alergias pudieran disfrutar de su comida tan felizmente como los demás. Esta delicadeza hizo que Sara rompiera a llorar. En Kenia, los niños con alergias no pueden comer en la escuela. Tienen que llevar su propia comida de casa o simplemente no comer. Pero aquí no dejan a nadie atrás. Todos los niños pueden disfrutar de una comida de forma equitativa y segura, dijo con la voz cargada de emoción. La visita al proceso de cocción trajo más sorpresas. El lavado de las verduras, por ejemplo, se realizaba en 3 etapas para eliminar por completo cualquier suciedad o residuo. Los cuchillos para cortar carne y los de las verduras estaban completamente separados para evitar la contaminación cruzada. La temperatura de cocción se controlaba estrictamente para eliminar por completo el riesgo de intoxicación alimentaria. El proceso de degustación también los conmovió. El propio jefe de cocina probaba cada platillo, revisando minuciosamente el nivel de sal, el dulzor y la textura. Su pasión por ofrecer el mejor sabor a los niños era palpable en cada gesto. Llegó la hora del almuerzo. Cuando nos guiaron a un salón de 4º grado, los estudiantes quedaron maravillados por el comportamiento de los niños. Primero, todos se lavaron las manos a fondo e incluso usaron desinfectante. Este alto nivel de conciencia higiénica impresionó profundamente a Daniel, el estudiante de salud pública. Los niños encargados del servicio, los meseros del día, se pusieron sus delantales, gorros y cubrebocas y prepararon el servicio con una eficiencia asombrosa. Cada uno entendía perfectamente su papel, sin un solo movimiento desperdiciado. Se coordinaban entre ellos para llevar a cabo la tarea sin necesidad de esperar las instrucciones del maestro. Cuando comenzó el servicio, se desplegó una escena aún más sorprendente. Los niños encargados servían la comida a cada uno de sus compañeros con esmero. Ellos mismos ajustaban las porciones, preguntando a cada niño: ¿quieres un poco menos? ¿Porción normal está bien? ¿Te sirvo más? Amin, como estudiante de medicina, vio un profundo significado en esta escena. Se les está dando a los niños el derecho a decidir la cantidad de su propia comida. Esta es una educación fundamental para fomentar la autonomía, comentó conmovido. La actitud de los niños que esperaban en la fila también fue ejemplar. Esperaban en silencio y cuando llegaba su turno, no se apresuraban.
Agradecían a los niños del servicio con un gracias al recibir su plato. Esta cultura de expresar gratitud conmovió profundamente a los estudiantes. La comida comenzó con un buen provecho. Los niños juntaron sus manos y lo dijeron con sinceridad. El maestro nos explicó que este saludo tenía un significado profundo. Era una forma de agradecer a los cocineros que prepararon la comida, a los agricultores que cultivaron los ingredientes, a la vida de las plantas y animales que se convirtieron en su alimento y a todas las personas involucradas. Al escuchar esta explicación, Sara no pudo contener las lágrimas. Qué increíble que la cultura de agradecer por la comida esté tan natural y profundamente arraigada. Esto no es solo una comida, es educación sobre la vida, educación sobre la gratitud, dijo con emoción. El comportamiento de los niños durante la comida también fue realmente impresionante. Comían mientras conversaban alegremente, pero ni uno solo desperdiciaba la comida. Incluso si había algo que no les gustaba, se animaban a probarlo diciendo, voy a intentarlo. Y lo hacían poco a poco. La escena de amigos animándose mutuamente también fue conmovedora. No te gustan los pimientos, pero si los cortamos en trocitos pequeños, podemos comerlos juntos. Si no te gusta mucho el agua de Jamaica, puedes beberla poco a poco. En lugar de competencia, se fomentaba de forma natural un espíritu de apoyo mutuo. Sus modales en la mesa eran perfectos. Comían con la boca cerrada y sin hacer ruido, no ponían los codos en la mesa y sostenían los cubiertos correctamente. Todos los niños habían adquirido estos modales básicos. Sin embargo, no se sentía rígido. Se practicaba en un ambiente natural y alegre. Lo más conmovedor fue la limpieza después de la comida. Los propios niños llevaban sus platos a la zona de lavado y los clasificaban ordenadamente. Los restos de comida iban a un contenedor especial, los platos se separaban por tipo y los envases de cartón se abrían, enjuagaban y depositaban en una caja para reciclar. Todo estaba perfectamente organizado. El proceso de reciclaje de los envases de cartón fue especialmente inspirador. Los niños abrían los envases con cuidado, los enjuagaban por dentro, los aplanaban y los colocaban en el lugar designado. La consideración por el medio ambiente estaba naturalmente integrada en ellos, y se fomentaba desde la primaria una conciencia para construir una sociedad sostenible. La tarea de limpiar las mesas también fue impresionante. Cada niño no solo limpiaba su propio lugar, sino también el área circundante. La idea de es un espacio que todos usamos, así que todos lo mantenemos limpio, estaba completamente establecida. Ordenaban las sillas, barrían el suelo y borraban el pizarrón. Todas estas tareas las realizaban los propios niños. El maestro solo observaba, casi sin dar instrucciones. Esto no era simplemente limpiar, era un tiempo educativo crucial para desarrollar el sentido de la responsabilidad y la cooperación. Amin le preguntó al director, ¿cómo es que los niños pueden actuar con tanta responsabilidad? ¿Es porque los maestros son muy estrictos con ellos? La respuesta del director fue memorable. Nosotros no les decimos a los niños hagan esto. En cambio, pensamos juntos en por qué es importante. El almuerzo escolar no es solo una comida. Es una oportunidad educativa invaluable para aprender la maravilla de la cooperación, la importancia de la gratitud y el significado de cumplir con las responsabilidades. Al escuchar estas palabras, Sara, la estudiante de pedagogía, se sintió profundamente inspirada. Una acción basada en la comprensión, no en la coacción. Esta es la verdadera educación, dijo entre lágrimas. Durante el recreo, tuvieron la oportunidad de preguntar directamente a los niños qué pensaban sobre el almuerzo escolar. Un niño dijo, la hora del almuerzo es mi favorita. La comida sabe más rica cuando comemos todos juntos y me hace feliz pensar en las personas que la prepararon. Una niña comentó, me esfuerzo mucho cuando me toca ser mesera. Me alegra ver a todos comer con una sonrisa. Era evidente que, a través de la comida, se estaba cultivando un corazón compasivo hacia los demás. Otro niño compartió, al principio no me gustaban las verduras, pero de tanto comerlas en el comedor, ahora me encantan. Ya hasta las como en casa. Se notaba que el almuerzo escolar también tenía una influencia positiva en los hábitos alimenticios de los niños. Por la tarde visitamos un centro de distribución de almuerzos escolares. Era una instalación a gran escala que abastecía a varias escuelas de la zona. Los estudiantes quedaron abrumados por el sistema que cocinaba 30,000 comidas al día y las distribuía a cada escuela. La escala de las instalaciones superaba su imaginación. Había múltiples cocinas del tamaño de un gimnasio, con equipos de cocina de última generación dispuestos de forma ordenada.
Cada equipo estaba perfectamente mantenido, combinando eficiencia y seguridad. Observamos todo el proceso, desde la recepción de los ingredientes hasta la cocción y la distribución. El trabajo de preparación comenzaba a las 4 de la mañana, la cocción a las 6 y la preparación para la distribución a las 10. Todo avanzaba con la precisión de un reloj. El sistema de distribución también era impecable. Vehículos con control de temperatura recorrían cada escuela, entregando los almuerzos a la hora exacta. Usaban recipientes especiales para evitar que la comida se enfriara en el camino, mostrando un ingenio constante para que los niños recibieran un almuerzo caliente. El sistema de adquisición de ingredientes también era admirable. Compraban verduras frescas a agricultores locales, fomentando así la educación alimentaria al enseñar a los niños sobre los sabores de los productos de su región. Habían establecido relaciones a largo plazo con agricultores contratados para garantizar un suministro estable de ingredientes seguros y deliciosos. Los estándares para el uso de pesticidas también eran estrictos. Se aplicaban criterios mucho más rigurosos que los de los productos agrícolas convencionales, priorizando siempre la salud de los niños. Se realizaban pruebas periódicas de residuos de pesticidas para garantizar la seguridad de forma exhaustiva. La maestra Sofía también nos explicó en detalle la historia del sistema de comedores escolares en México. Aprendimos cómo, después de periodos de crisis económica en el pasado, el programa comenzó con ayuda gubernamental y con el tiempo se ha desarrollado hasta convertirse en un sistema del que el país puede enorgullecerse a nivel mundial. Lo que más les impresionó fue que el sistema de almuerzos no se consideraba simplemente un servicio de alimentación, sino una parte integral de la educación. A través de la Ley General de Educación, su implementación es obligatoria en las escuelas primarias y secundarias de todo el país, demostrando que el Estado asume la responsabilidad de apoyar la salud y la educación de los niños. La consideración hacia los niños de familias con dificultades económicas también era perfecta. Si una familia no podía pagar la cuota del comedor, se aseguraba que su hijo recibiera el mismo almuerzo que los demás sin ninguna distinción. A través del programa de becas para el bienestar, el costo del almuerzo es cubierto con fondos públicos, sin que suponga ninguna carga para los niños. Al escuchar esto, Daniel se conmovió profundamente. Toda la sociedad apoya a los niños. Se ha establecido un sistema que evita que la disparidad económica se convierta en una disparidad nutricional para los niños, dijo entre lágrimas. Por la tarde, al dejar la escuela, las expresiones de los estudiantes habían cambiado por completo. La cara de curiosidad de la mañana se había transformado en una expresión de profunda emoción y firme determinación. Cada uno de ellos estaba asimilando profundamente el significado de lo que había visto ese día. Sara me dijo: "Lo que vimos hoy no es solo un sistema de almuerzos, es la prueba de que toda una sociedad se preocupa de verdad por el futuro de sus niños y actúa en consecuencia. Esta es la verdadera cara de un país desarrollado". Fátima, recurriendo a todos sus conocimientos de nutrición, analizó la experiencia del día. Un diseño nutricional basado en evidencia científica, un control de higiene exhaustivo, una gestión de costos eficiente y, sobre todo, un sistema integral que incluso considera los efectos educativos. Este es un sistema que debería ser un modelo para el mundo. Amin, como estudiante de medicina, se sintió profundamente impresionado desde la perspectiva de la medicina preventiva. He vuelto a comprender la importancia crucial que tiene una nutrición adecuada desde la infancia para la salud futura. El alto nivel de salud de los niños mexicanos se sustenta en este sistema. De regreso al hotel, en el metro, la conversación entre los estudiantes continuó. Ya no era solo asombro, sino un análisis profundo y una discusión sobre sus planes a futuro. Cada uno, desde su campo de especialización, pensaba seriamente en cómo aplicar lo que había aprendido ese día. Al día siguiente visitamos la Secretaría de Educación Pública. Tuvimos la oportunidad de aprender en detalle sobre la investigación relacionada con los comedores escolares y la formación de los nutriólogos educativos. Los estudiantes se sorprendieron al saber que los investigadores trabajaban continuamente para mejorar el sistema, demostrando un alto nivel de profesionalismo y un compromiso con la mejora continua. En la visita al programa de formación de nutriólogos, descubrieron el alto nivel de educación que reciben estos especialistas. Se requiere un amplio conocimiento no solo de nutrición, sino también de pedagogía, psicología y bromatología, lo que les hizo comprender la gran responsabilidad que conlleva apoyar la salud y el crecimiento de los niños.
También tuvimos la oportunidad de observar una clase de educación alimentaria. Se enseñaba a los niños a aprender científicamente sobre la nutrición de los alimentos para que pudieran tomar decisiones saludables por sí mismos. En lugar de un simple come tus verduras, se les hacía comprender teóricamente por qué las verduras son buenas para el cuerpo. Este método educativo impresionó profundamente a los estudiantes. En una clase práctica, los niños cultivaban verduras en un pequeño huerto escolar. Al experimentar todo el proceso, desde la siembra hasta la cosecha, aprendían de manera tangible la importancia de los alimentos. Las verduras cosechadas se utilizaban en el almuerzo, y los niños decían que el sabor de las verduras que ellos mismos habían cultivado era especial. También observamos una clase de cocina. Vimos a niños de primaria usando cuchillos de forma segura y trabajando en equipo para completar un platillo. A través de la cocina, aprendían la importancia de los alimentos y cultivaban un sentimiento de gratitud hacia quienes los preparan. Al tercer día, visitamos una escuela primaria en Puebla. El almuerzo tenía características ligeramente diferentes a las de la Ciudad de México, pero la filosofía fundamental era la misma. Incorporaban platillos regionales utilizando productos locales y ofrecían menús especiales para las festividades, demostrando un ingenio para transmitir la cultura a través de la comida. La rica cultura gastronómica de México se reflejaba en el almuerzo. La preparación del mole, la importancia de la estacionalidad en los ingredientes, las técnicas de cocina tradicionales, el espíritu de la cultura culinaria mexicana estaba presente en el almuerzo de los niños. Esto no era solo nutrición, era también la transmisión de la cultura. En Puebla, también tuvimos la oportunidad de participar en una clase de elaboración de talavera. Mientras disfrutábamos de un chocolate caliente y pan dulce, aprendimos sobre el espíritu de la hospitalidad mexicana. Comprendimos que el sentimiento de consideración por el otro, el corazón agradecido y la cultura de valorar la belleza son los cimientos sobre los que también se asienta el sistema de comedores escolares. Un maestro artesano nos enseñó el dicho: mi casa es tu casa. Sentimos que este espíritu, que valora el momento presente y el encuentro, anida en el corazón de todos los involucrados, tanto de los que preparan como de los que comen el almuerzo. El cuarto día era el último. Antes de dirigirnos al aeropuerto, visitamos de nuevo la escuela en la Ciudad de México para tener un tiempo de interacción directa con los niños. Los estudiantes, usando un inglés sencillo y lenguaje de señas, les hablaron sobre la cultura de Kenia, y los niños les enseñaron juegos y canciones mexicanas. Aunque el idioma era una barrera, las sonrisas y los corazones se comunicaron. Fue un momento hermoso en el que la curiosidad pura de los niños y el cálido corazón de los estudiantes se encontraron. Se dieron cuenta de que, aunque las culturas son diferentes, el deseo de aprender y de crecer es el mismo. También compartieron la hora del almuerzo. Los estudiantes comieron el mismo almuerzo que los niños y se maravillaron una vez más de lo delicioso que estaba, pero lo que más se grabó en sus corazones fueron las sonrisas de los niños y sus palabras inocentes. Está delicioso. Ojalá también tuvieran almuerzos así en África. En la despedida, los niños les regalaron un cartel hecho a mano con dedicatorias. Con el título "Para nuestros amigos de África", cada niño había escrito un mensaje: vuelvan a México. Ojalá haya almuerzos en las escuelas de Kenia. Queremos estudiar juntos. Las cálidas palabras hicieron llorar a los estudiantes. También recibieron regalos de alebrijes que los niños habían hecho. Figuras coloridas de animales fantásticos, cada una con un mensaje personal. Estos regalos se convirtieron en el tesoro más preciado para los estudiantes. En el autobús de camino al aeropuerto, los estudiantes reflexionaron sobre su experiencia de 4 días. Amin, como estudiante de medicina, dijo que había vuelto a comprender la importancia crucial de una nutrición adecuada para el desarrollo físico y mental de los niños. Desde una perspectiva de medicina preventiva, el sistema de almuerzos de México es ideal. Prevenir la enfermedad es mejor que curarla. Esa es la esencia de la medicina. Sara, como estudiante de pedagogía, dijo que había aprendido que el almuerzo no es solo una provisión de alimentos, sino una parte fundamental de la formación del carácter. La cooperación, la responsabilidad, la gratitud, todo se cultiva durante la hora del almuerzo. Es una educación viva que no se puede aprender en los libros de texto. Fátima, aprovechando su experiencia en nutrición, expresó su determinación de crear un sistema de almuerzos basado en la ciencia también en Kenia. No se trata de trasplantar el sistema mexicano tal cual,
sino de adaptarlo a la cultura y la situación económica de Kenia, pero el principio de cuidar a los niños es el mismo. Daniel, desde la perspectiva de la salud pública, dijo que había comprendido la importancia de un sistema que protege la salud de los niños a nivel social. Los esfuerzos individuales tienen un límite. Se necesita una estructura social que apoya a los niños. Grace, como futura maestra, dijo que había entendido profundamente la importancia de la educación alimentaria. Fomentar las habilidades para la vida a través de la alimentación. Esa es la educación a la que aspiro. Los demás estudiantes también expresaron su entusiasmo por trabajar en reformas inspiradas en el sistema mexicano en sus respectivos campos. Desde la medicina, la educación, la nutrición y la salud pública, cada uno pensaba seriamente en lo que podía hacer por los niños de Kenia. En la sala de embarque del aeropuerto, nos despedimos. Los estudiantes dijeron al unísono que esos 4 días habían sido una experiencia que les cambió la vida. No solo habían visto un sistema avanzado, sino que lo que más les había impresionado era ser testigos de una cultura en la que toda la sociedad valora a sus niños. Amin habló en nombre de todos. Vinimos a México pensando que aprenderíamos sobre su sistema de almuerzos escolares, pero lo que realmente aprendimos fue mucho más que eso. El corazón que valora a las personas, el sistema que apoya a los niños como sociedad y la actitud de mejora continua. Todo esto ha cambiado nuestras vidas. Mientras el avión despegaba y observaban el paisaje de México desde la ventana, los estudiantes prometieron que volverían la próxima vez no como turistas, sino como becarios para cambiar el sistema educativo de su propio país, con el deseo de aprender aún más profundamente. Al regresar a Kenia, los estudiantes comenzaron inmediatamente a dar presentaciones sobre el sistema de almuerzos mexicano en sus universidades y comunidades. Amin dio una conferencia en la Facultad de Medicina sobre nutrición y salud, explicando con datos científicos y su experiencia personal la importancia de la nutrición en la infancia para la salud futura. Muchos estudiantes y profesores mostraron un gran interés y se generó un animado debate sobre la importancia de la medicina preventiva. Sara escribió una tesis en la Facultad de Pedagogía sobre los efectos educativos de la alimentación, que fue publicada en una revista académica. Demostró teóricamente que el almuerzo no es solo una fuente de nutrición, sino un medio educativo crucial para fomentar la cooperación y la responsabilidad, atrayendo la atención de muchos educadores. Fátima presentó en un congreso de nutrición un sistema de almuerzos escolares basado en evidencia científica, que tuvo una gran repercusión. Su propuesta concreta sobre cómo lograr el máximo efecto nutricional con un presupuesto limitado recibió elogios incluso de funcionarios gubernamentales. Pero la mayor repercusión la tuvo un video que los estudiantes publicaron en las redes sociales. Las imágenes que grabaron del almuerzo en la escuela primaria mexicana se extendieron por todo Kenia en un abrir y cerrar de ojos. La escena de los niños sirviendo su propia comida, comiendo con gratitud y encargándose de la limpieza con responsabilidad recibió más de 100 comentarios de personas conmovidas. Especialmente llamativa fue la reacción de las madres kenianas. Quiero que mi hijo reciba una educación así. No sabía que la hora de la comida podía tener un significado educativo tan profundo. Ahora entiendo el secreto de la disciplina de los niños mexicanos. Se recibieron miles de comentarios de este tipo. La respuesta de los educadores también fue entusiasta. Esta es la verdadera educación. Debemos implementarla en Kenia. No sabía que existía un método tan eficaz para la formación del carácter de los niños. Voces como estas surgieron por todas partes y se inició un movimiento que reclamaba la necesidad de una reforma educativa. El Ministerio de Educación de Kenia también comenzó a tomar medidas serias. Se creó un equipo de expertos para estudiar en detalle el sistema de almuerzos mexicano y se inició una investigación interdisciplinaria que incluía a nutriólogos, pedagogos, expertos en salud pública y economistas. Aunque era difícil implementarlo a nivel nacional de una vez debido a cuestiones presupuestarias, se decidió oficialmente lanzar un proyecto piloto en 5 escuelas de la capital, Nairobi. Las organizaciones internacionales también mostraron un gran interés. El Programa Mundial de Alimentos, PMA, de la ONU, decidió estudiar en detalle el sistema de almuerzos mexicano como un caso modelo para la ayuda a los países en desarrollo. Se planea presentarlo a todas las naciones africanas como un programa integral que abarca no solo los efectos nutricionales, sino también los educativos y de integración social. UNICEF también mostró interés y lanzó un proyecto para analizar el sistema desde la perspectiva de los derechos del niño.
Se estudiará cómo el sistema garantiza el derecho de todos los niños a recibir una comida nutritiva en igualdad de condiciones, el derecho a la educación y el derecho a un crecimiento saludable. La Organización Mundial de la Salud, OMS, reconoció el sistema de almuerzos mexicano como una de las mejores prácticas del mundo y decidió presentarlo en conferencias internacionales y recomendarlo a otros países. Fue especialmente elogiado como un sistema eficaz para prevenir tanto la obesidad infantil como la desnutrición. El cambio en los estudiantes también fue maravilloso. Después de su regreso se dedicaron a sus estudios con más ahínco que nunca. Inspirados por la actitud de aprendizaje seria de los niños mexicanos, el respeto de los adultos por la profesionalidad y la cultura de una sociedad que valora la educación, renovaron su determinación de estudiar con todas sus fuerzas para el futuro desarrollo de su país. Amin se concentró aún más en sus estudios de medicina, especialmente en la medicina preventiva y la salud pública. En lugar de curar a la gente después de que enferma, quiero crear un sistema social para que no enfermen, dice, y aspira a trabajar en el Ministerio de Salud en el futuro. Sara comenzó a estudiar tanto pedagogía como nutrición. Está entusiasmada con la idea de desarrollar el nuevo campo de la educación alimentaria y está considerando estudiar un posgrado en México. El tema de su tesis de fin de carrera es los efectos educativos del sistema de comedores escolares y ha sido muy bien valorado por su tutor. Fátima se ha sumergido más profundamente en la investigación nutricional y ha comenzado a desarrollar menús de almuerzos científicos utilizando ingredientes kenianos. Analiza en detalle el valor nutricional de las verduras y cereales locales y se dedica a crear recetas que logren el máximo efecto nutricional con un presupuesto limitado. Daniel, desde la perspectiva de la salud pública, ha comenzado a trabajar en la mejora de las condiciones sanitarias de las escuelas. Consciente de la importancia de comer en un ambiente limpio, ha lanzado un proyecto para mejorar la higiene en el comedor de su propia universidad. 6 meses después, llegó una feliz noticia. Amin, Sara, Fátima, Daniel y Grace, Lucinku, habían sido aceptados en el programa de becas del gobierno mexicano para extranjeros y se decidió que estudiarían en universidades de posgrado en México a partir del próximo año. Amin fue aceptado en el programa de salud pública de la UNAM, Sara en el de pedagogía de la UAM, Fátima en el de nutrición del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Daniel en el de salud pública del Instituto Nacional de Salud Pública y Grace en el de pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional. Estudiarán en México durante 2 años para profundizar en sus respectivos campos de especialización. Están especialmente interesados en aprender no solo la teoría, sino también la práctica del sistema de comedores escolares. Se ha diseñado para ellos un programa de formación integral que incluye la participación en cursos de formación para nutriólogos, prácticas en centros de distribución de almuerzos y observación de clases de educación alimentaria. Actualmente, en Nairobi, el proyecto piloto del sistema de almuerzos al estilo mexicano ha comenzado en serio. El primer año abarca a 5 escuelas y unos 2,000 niños. Aunque todavía es a pequeña escala, ya se observa una clara mejora en el estado nutricional y la motivación para el aprendizaje de los niños participantes. Lo más notable es la mejora en la concentración de los niños. Desde que comenzaron a recibir una nutrición adecuada, su capacidad de concentración se mantiene incluso en las clases de la tarde y también se ha informado de una mejora en sus calificaciones. Los padres también han expresado su alegría. Mi hijo se ha vuelto más proactivo en sus estudios, ahora agradece la comida incluso en casa. La evaluación de los maestros también es muy positiva. La hora del almuerzo se ha convertido en el momento más educativo. La cooperación y el sentido de la responsabilidad de los niños han mejorado visiblemente. No solo han mejorado sus modales en la mesa, sino también su comportamiento en general. Informes como estos son constantes. A raíz del éxito de este proyecto piloto, el gobierno de Kenia ha decidido oficialmente expandir el sistema de comedores escolares de forma gradual. El objetivo es implementarlo en todas las escuelas primarias del país en un plazo de 5 años, y se está trabajando seriamente para asegurar el presupuesto necesario y formar al personal. El gobierno mexicano también ha expresado su apoyo activo. Se están considerando programas de cooperación en múltiples frentes, como la cooperación técnica, el intercambio de personal y la donación de equipos, con la intención de que se convierta en un nuevo modelo de cooperación educativa bilateral. Como intérprete, he sido testigo de todos estos cambios y siento una profunda emoción.
Nunca imaginé que un encuentro casual de 4 días pudiera generar una onda expansiva tan grande y llegar a concretarse en una reforma del sistema. Al mismo tiempo que reafirmo la maravilla del sistema de almuerzos de México, expreso mi más profundo respeto por la pasión y la capacidad de acción de estos estudiantes que lo estudiaron seriamente y ahora están cambiando su propio país. En el futuro, quiero seguir contribuyendo, aunque sea modestamente, en estos escenarios de intercambio internacional y entendimiento mutuo. Siento que mi misión es transmitir las cosas buenas de México al mundo y al mismo tiempo crear oportunidades para que personas talentosas del extranjero puedan aprender de nosotros. Y estoy convencido de que la verdadera cooperación internacional consiste en apoyar a las personas que, con lo que han aprendido, se esfuerzan por construir una sociedad mejor en sus propios países. Aquel aterrizaje de emergencia debido al huracán fue para los estudiantes el mejor regalo que podría haberles cambiado la vida. Una historia que comenzó con un encuentro casual se ha convertido ahora en una gran corriente que está cambiando los sistemas educativos de ambos países y que además se está expandiendo a un movimiento global de reforma educativa que involucra a organizaciones internacionales. Creo sinceramente que este es el poder del verdadero intercambio internacional, el milagro que surge del encuentro de corazones entre las personas. La historia de hoy termina aquí. ¿Qué les pareció la historia de los 15 brillantes estudiantes de Kenia cuyas vidas cambiaron tras un aterrizaje de emergencia en México, donde quedaron conmovidos por el sistema de almuerzos escolares? Por favor, dejen un comentario de apoyo para los protagonistas de esta historia. Si les ha gustado, no olviden darle a me gusta y suscribirse al canal. Muchas gracias por su atención.